The NFL isn't just about fame and flashy lifestyles. Sometimes the richest stars live like they're barely scraping by. Christian Wilkins, who was a substitute teacher last spring for several Oconee County schools. From Christian Wilkins, who keeps a first-round salary in the bank while flying budget airlines, to Rob Gronkowski, who stacked $70 million in contract money but never spent a dime of it. Gronk made a very smart decision. He's not touched a single penny of his salary. Son los ídolos que, pudiendo poseer el mundo entero, eligieron existir con la austeridad de quien no tiene nada en absoluto. Christian Wilkins. Él es una de esas extrañas excepciones donde la vida diaria no refleja en lo más mínimo la inmensidad de su cuenta bancaria. En los documentos oficiales es un atleta inmensamente rico, una elección de élite que ha amasado millones de dólares mediante contratos profesionales. Pero si observaran su rutina cotidiana y silenciosa, jamás sospecharían la fortuna que esconde. Mucho antes de que llegara la opulencia, juró solemnemente que el dinero no corrompería su esencia ni alteraría su humilde existencia. Su mentalidad se forjó en la carencia. Creció en Springfield, Massachusetts, siendo el menor de 8 hermanos en un hogar marcado por la escasez económica. La abundancia les era ajena, y esa dura realidad le enseñó el doloroso valor de cuidar cada billete que llegaba a sus manos. Incluso al brillar como estrella defensiva en Clemson, rechazó caer en la trampa del lujo y el derroche con la que sueñan tantos jóvenes atletas. En lugar de gastar, se obsesionó con resguardar lo poco que tenía. Mientras otros salían, él buscaba sobrevivir con lo mínimo, refugiándose en las instalaciones deportivas para comer gratis y no gastar luz en su propia casa. Su austeridad extrema pronto se convirtió en una leyenda melancólica entre sus compañeros. Se contaba que, en los restaurantes, fabricaba su propia limonada con agua, sobres de azúcar y rodajas sueltas para evitar pagar por una bebida. Vestía ropa regalada por la universidad, se negaba a comprar prendas nuevas y pedaleaba en bicicleta hacia sus clases para no gastar en combustible. En su último año, llegó a trabajar como maestro sustituto por $80 al día, guardando cada centavo de ese salario con recelo. Antes de pisar la liga profesional, ya había logrado ahorrar unos $15,000 a base de puro sacrificio y privaciones. Cuando fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2019 y los millones llegaron a su vida, su alma siguió igual de austera. A pesar de ganar casi 4 millones por temporada y asegurar luego más de 10 millones, continuó viviendo en lo que él llama un estado de bajo mantenimiento. No colecciona autos de lujo, ni mansiones, ni marcas caras. Se le ve en aerolíneas baratas como Frontier, prefiriendo el ahorro sobre la comodidad. Rob Gronkowski. Rob Gronkowski es un caso desconcertante de riqueza extrema, vivida como pobreza absoluta. Por fuera, parecía el último hombre capaz de cuidar su dinero. Construyó una imagen pública de fiesta y exceso, un titán atrapando pases de Tom Brady y ganando Super Bowls con Nueva Inglaterra y Tampa Bay. A lo largo de 11 años de carrera, Gronkowski acumuló más de $70 millones solo en contratos deportivos. Sin embargo, pese a esa fortuna monumental, ha confesado repetidamente que jamás gastó un solo dólar de su salario en la liga. Tomó la decisión consciente de sobrevivir solo con el dinero de patrocinios, enviando cada cheque de juego directamente a sus ahorros intocables. Aquella estrategia nació como un mecanismo de autodefensa ante un futuro incierto. Como selección de segunda ronda, sabía que el dinero no era eterno. Las lesiones y los despidos son moneda corriente en una posición tan física y brutal como la suya. Al principio, compartía vivienda y conducía autos modestos, negándose a elevar su nivel de vida solo porque los fondos existían en el banco. Pagó su primer coche y su alojamiento con un bono de $50,000, sin tocar jamás sus cheques de la NFL. Aunque su fama crecía,
Sus hábitos seguían siendo simples. Usaba los mismos jeans y zapatos hasta que se deshacían, aferrándose a lo viejo y conocido. Mientras otros compraban palacios y deportivos exóticos, él mantenía sus gastos al mínimo absoluto, pero no era por privación, era por libertad. Quería asegurarse de que, si su carrera terminaba de golpe, su vida estaría resuelta para siempre sin depender de nadie. Kirk Cousins. Él es el ejemplo más claro de un jugador inmensamente rico que vive alejado de la imagen típica de una superestrella. En los registros históricos, Cousins figura como uno de los mariscales de campo mejor pagados que ha visto la liga. Ha ganado cientos de millones, incluyendo 84 millones garantizados con Minnesota y un contrato colosal de 180 millones con Atlanta. Y sin embargo, a pesar de toda esa inmensa montaña de dinero, su estilo de vida se asemeja más al de un oficinista de clase media precavido que al de un atleta célebre mundialmente. Sus hábitos de ahorro extremo lo han perseguido como una sombra desde sus inicios inciertos en la liga. Elegido en la cuarta ronda de 2012, nunca dio por sentado que el dinero del fútbol duraría para siempre. Mientras otros mariscales estrenaban autos de lujo, Cousins conducía una vieja furgoneta GMC Savannah abollada que le compró a su abuela por solo $5,000. Esa furgoneta se convirtió en el símbolo de su filosofía, práctica, confiable y totalmente ajena a la vanidad o al estatus. Su vivienda causó aún más asombro. Durante varias temporadas bajas, él y su esposa eligieron vivir refugiados en el sótano de sus padres en Michigan. En ocasiones, su única morada fue el subsuelo de la casa de sus suegros, en las tierras de Georgia. No era una cuestión de pobreza ni falta de recursos para un techo propio. Era el miedo visceral al despilfarro vano. Según sus propias palabras, la ausencia de alquiler era un alivio lógico mientras trazaban, con cautela, su siguiente paso en este mundo incierto. La doctrina económica de Cousins es austera y calculada. Huye de gastar en espejismos que se devalúan al instante, como los autos de lujo, los yates y los caprichos efímeros. Por el contrario, busca refugio financiero en aquellos bienes que, con el paso lento del tiempo, incrementan su valía. Solamente cuando sintieron que su fortaleza económica era inquebrantable, él y su esposa adquirieron un terreno frente al lago para erigir, al fin, su hogar. Jordy Nelson. Él es una de esas figuras inmensamente ricas de la liga profesional, cuya existencia parece haberse detenido en el tiempo, sin importar la fortuna amasada en el campo de batalla. Las estadísticas dicen que Nelson acumuló cerca de $56 millones durante sus 11 años de carrera, conquistó un Super Bowl con los Green Bay Packers y se consagró como un receptor infalible en su época. Más lejos de los estadios, su vida se asemejaba trágicamente más a la de un humilde labrador de Kansas que a la de un atleta millonario de élite. Y es que la mentalidad de Nelson se forjó mucho antes de que las luces de la fama lo iluminaran. Se crió en el condado de Riley, Kansas, en la granja familiar, un lugar donde el trabajo duro era una condena obligatoria y el dinero se miraba con recelo. Esa crianza severa lo persiguió incluso tras convertirse en un ídolo en Kansas State y ser elegido en la segunda ronda del reclutamiento del año 2008. Nelson jamás sintió la necesidad de transformar su esencia, ni siquiera cuando los cheques comenzaron a abultarse desmesuradamente. Mientras otros jugadores derrochaban sus vacaciones en lujos y viajes, Nelson regresaba religiosamente a casa para someterse a jornadas de 12 horas bajo el sol de la granja. Manejaba cosechadoras, sembraba la tierra y pastoreaba un ganado que se contaba por miles, perdido en la inmensidad del campo. A pesar de sus millones, confesaba con melancolía sentirse más granjero que futbolista. Lejos de mansiones, enterró su fortuna en tierras de cultivo y maquinaria,
atado a la única vida que realmente amaba. Su austeridad se manifestaba dolorosamente, incluso en plena temporada de competición. Nelson admitió una vez su tacañería extrema, explicando que en los viajes se saltaba las cenas solo para guardar los viáticos que le otorgaban. Mientras sus compañeros salían a cenar, Nelson se quedaba solo en el hotel, esperando las sobras de los refrigerios del equipo para embolsarse el efectivo. Ahorrar era su instinto natural. Incluso en el mantenimiento de sus propiedades, se negaba a contratar ayuda externa, por más que su cuenta bancaria lo permitiera. Su propio padre bromeaba diciendo que, pese a estar podrido en dinero, Jordi compraba fincas llenas de maquinaria rota y maleza, planeando arreglarlo todo con sus propias manos al volver. Contratar ayuda no estaba en su naturaleza. El trabajo duro era su única verdad. Y así llegamos a Glover. Glover King es otro de esos jugadores inmensamente ricos, cuya forma de vida jamás reflejó la magnitud de su salario. En los registros, King ganó decenas de millones de dólares durante una década de carrera con los Houston Texans y los Detroit Lions, firmando contratos enormes y siendo uno de los defensivos más fiables. Pero si observabas su vida diaria mientras jugaba, jamás hubieras adivinado que aquel hombre era un multimillonario. Criado en Summit, Mississippi, creció lejos de cualquier tipo de exceso o abundancia material. Esa perspectiva lo acompañó hasta la liga profesional. Al entrar en el año 2009, King tomó una decisión drástica que marcaría su destino financiero. Juró solemnemente que nunca gastaría como si el dinero fuera un recurso eterno. En lugar de mejorar su nivel de vida con cada nuevo contrato, se sometió a un estricto plan de 30 y 70. King y su familia sobrevivían con solo el 30% de sus ingresos, mientras el otro 70% era ahorrado e invertido. Esa disciplina se hizo evidente de formas severas. Mientras sus compañeros despilfarraban en autos de lujo, joyas y mansiones colosales, King seguía conduciendo la misma camioneta Yukon Denali que compró cuando fue reclutado. Incluso, tras firmar por 5 años y $23,5 millones de dólares con Detroit, no corrió a reemplazar su viejo vehículo. Para muchos, a su alrededor, King parecía un avaro. Para él, simplemente estaba siendo astuto ante un futuro incierto. Durante los primeros años de su carrera, King vivió con apenas $6,000 al mes, una fracción miserable de lo que ganaba. El resto desaparecía en inversiones a largo plazo. Gracias a sus estudios universitarios y la guía de un asesor, King colocó su dinero en empresas públicas conocidas y luego se expandió a negocios privados. Trataba las inversiones con la misma gravedad que el fútbol, analizando cada movimiento y pensando en los años venideros en lugar de perseguir recompensas fugaces. Aquel enfoque sacrificado y metódico finalmente rindió sus frutos. Cuando King se retiró poco después de los 30 años, los informes sugerían que sus inversiones habían crecido tanto que estaban a punto de igualar sus ganancias totales en la liga. Ryan Kerrigan. Ryan Kerrigan es otro de esos jugadores inmensamente ricos cuyo estilo de vida jamás reflejó el tamaño de sus contratos millonarios. En los papeles, Kerrigan fue una elección de primera ronda, la piedra angular de Washington y uno de los cazadores de mariscales más consistentes de su era. A lo largo de una carrera de 11 años, ganó decenas de millones de dólares y firmó una extensión masiva de 5 años y 57 millones, con $500,000 en el año 2015. Pero si mirabas cómo vivía realmente en su apogeo, nunca hubieras adivinado que era uno de los defensores mejor pagados. Así pues, la mentalidad de Kerrigan se formó mucho antes de que el dinero de la liga entrara en escena. Criado en Indiana, creció en un entorno austero y sin adornos, donde el trabajo duro importaba más que las apariencias vanas. Esa mentalidad lo siguió hasta la Universidad de Purdue, donde se convirtió en una estrella, y nunca lo abandonó una vez que alcanzó la cima profesional.
Desde el instante en que su nombre sonó en el reclutamiento de 2011, Carrion abrazó una resolución inquebrantable: existir muy por debajo de su verdadera capacidad económica. Mientras la gran mayoría sucumbe a la tentación de elevar su estatus tras recibir ese primer cheque monumental, Carrion optó por caminar en la dirección contraria. Incluso tras estampar su firma en una extensión millonaria, despreció las mansiones de lujo. Prefirió la humildad de un apartamento compartido con un amigo de la infancia. Su filosofía sobre el transporte era igualmente reveladora y austera. Se hizo célebre por conducir una vieja furgoneta, desgastada por los años, que le había comprado a su abuela. Más tarde, se aferró a los vehículos de sus inicios, negándose al despilfarro, mientras sus compañeros desfilaban en Bentleys y Lamborghinis relucientes. Carrion, en cambio, hacía su aparición silenciosa en máquinas prácticas destinadas al olvido. Aquella austeridad se extendía, como una sombra, hasta su forma de alimentarse. Lejos de los restaurantes exclusivos o los chefs privados, él preparaba sus propios platos en la soledad de su cocina. Sus caprichos eran escasos y de una sencillez pasmosa. A menudo citaba a Chipotle como la cima de sus excesos. Darius Hayward Bay. Darius Hayward Bay representa a ese extraño linaje de jugadores inmensamente ricos cuya existencia jamás reflejó ni su estatus en el reclutamiento ni las fortunas acumuladas. En la teoría, era una promesa de élite. La séptima selección global del reclutamiento de 2009, elegido por los Oakland Raiders, un hombre que amasó decenas de millones durante su trayectoria. Pero lejos de los reflectores del estadio, su vida no guardaba semejanza alguna con la de una típica estrella consagrada del fútbol americano. Mucho antes de que llegara la riqueza, Hayward Bay aprendió la cruel lección de lo rápido que ésta se evapora, y diseñó su existencia para evitar ese destino fatal. Así pues, la mentalidad de Hayward Bay fue esculpida por los rigores de su crianza. No creció rodeado de abundancia, y esa ausencia de seguridad financiera le inculcó una disciplina férrea desde muy temprana edad. La influencia más profunda en su relación con el dinero fue su madre, Viven, una contadora titulada que conocía el valor de cada centavo. Desde el instante en que él pisó la liga profesional, ella asumió un papel protagonista en la administración de su patrimonio. En lugar de tener acceso ilimitado a su propia fortuna, Hayward Bay se impuso a sí mismo una mensualidad estricta y controlada. Cada gasto era rastreado minuciosamente y recibía informes periódicos, manteniéndose dolorosamente consciente de hacia dónde fluía su capital. Mientras otros jóvenes festejan su primer gran contrato con autos de lujo, joyas y mansiones colosales, Hayward Bay tomó el camino opuesto. Mantuvo un estilo de vida intencionalmente sencillo. Evitaba las compras ostentosas, rara vez gastaba en lo superfluo y priorizaba la comodidad sobre la impresión ajena. Un ejemplo desolador de su frugalidad fue su decisión de cancelar la televisión por cable durante la temporada, pues rara vez estaba en casa para verla. Para la mayoría de los millonarios sería un gasto imperceptible. Para Hayward Bay era un despilfarro innecesario. A pesar de haber ganado una cifra estimada de 35 millones en su carrera, vivió consistentemente muy por debajo de sus posibilidades. Se describía como un hombre sin brillo y admitía que a menudo debía negarse cosas a sí mismo, incluso cuando podía pagarlas sin esfuerzo. Chad Johnson. Chad Johnson es uno de los ejemplos más célebres de un jugador inmensamente rico que eligió, deliberadamente, vivir como si estuviera en la ruina. En los registros, Johnson encarnaba todo lo que se espera de un receptor estrella. 6 veces seleccionado al Pro Bowl, uno de los receptores más productivos de los años 2000, y un atleta que ganó casi 49 millones en 11 años de carrera. Con tal nivel de dinero y fama, cualquiera esperaría una vida repleta de mansiones, superdeportivos
y un lujo incesante. Pero 85 tomó una dirección radicalmente opuesta. Desde los albores de su carrera con los Cincinnati Bengals, Johnson rechazó la cultura de gasto que asfixia a los jóvenes atletas profesionales. En lugar de alquilar un apartamento o comprar una casa, pasó sus 2 primeras temporadas viviendo, literalmente, dentro del estadio de los Bengals. Las instalaciones del equipo le ofrecían todo lo necesario: duchas, cafetería, un sofá, televisores e incluso consolas de videojuegos. Así que, en su mente, pagar un alquiler carecía de todo sentido lógico. Incluso después de abandonar el estadio, Johnson vivió con familiares durante años en lugar de mudarse a una residencia de lujo. Sus hábitos frugales no se limitaban a la vivienda. Mientras otras estrellas presumían relojes costosos y cadenas de diamantes, Johnson admitía con orgullo que todas sus joyas eran falsas. Compraba zirconitas en tiendas de centro comercial como Claire's, argumentando que, bajo los reflectores, nadie notaría la diferencia de todos modos. Con la ropa sucedía exactamente la misma historia triste y práctica. Usaba marcas económicas, compraba imitaciones de zapatillas en lugar de originales de diseñador y jamás sintió la presión de vestirse como un millonario. Sus elecciones de viajes y comida también reflejaban esa mentalidad de carencia. A pesar de tener fondos de sobra para volar en privado, Johnson elegía regularmente aerolíneas de bajo costo como Spirit siempre que consiguiera un asiento en la salida de emergencia. A la hora de comer fuera, prefería la comida rápida, especialmente McDonald's, un hábito que arrastraba desde su infancia. Para él, gastar más no significaba disfrutar más de la vida. Además, al vivir tan por debajo de sus posibilidades, afirma haber ahorrado más del 80% de sus ganancias. Marshawn Lynch. Marshawn Lynch es otra de esas superestrellas de la NFL cuyo estilo de vida no concuerda con la magnitud de su cuenta bancaria. En los papeles, Lynch es un excorredor inmensamente rico, campeón del Super Bowl, múltiple seleccionado al Pro Bowl y uno de los jugadores más icónicos de su era. Tras 12 temporadas en la élite, Lynch amasó una fortuna cercana a los $50 millones solo en contratos, sin contar patrocinios. Sin embargo, quienes lo rodean repiten una verdad inquietante. Marshawn Lynch vive con la austeridad de quien lo ha perdido todo. Criado en la dureza de Oakland, California, fue testigo de primera mano de cómo la riqueza se esfuma en un parpadeo y cómo los ídolos caídos terminan en la ruina tras el retiro. Al llegar a la liga profesional, tomó una determinación silenciosa pero drástica. No tocaría ni un solo centavo de su sueldo como jugador. En lugar de gastar sus cheques de juego, decidió guardar prácticamente cada dólar de sus contratos y sobrevivir únicamente con los ingresos publicitarios. Esa sola estrategia lo convierte en una anomalía en este deporte. Mientras la mayoría ve los patrocinios como un dinero extra para derrochar, Lynch invirtió la ecuación por completo. Acuerdos con marcas como Skittles, Nike, Pepsi y Microsoft cubrían sus gastos diarios, permitiendo que su salario de la NFL fuera directo a cuentas de ahorro e inversión. Para el momento de su retiro, los informes indicaban que había resguardado más de $40 millones provenientes exclusivamente del fútbol americano. A pesar de su inmensa fortuna, sus hábitos cotidianos rozan una tacañería legendaria. Sus allegados bromean diciendo que siempre busca la opción más económica al comer fuera, rechazando platos costosos y eligiendo lo más barato del menú. Su primo, el rapero Mista Fab, lo describió públicamente como alguien que duda ante gastos insignificantes, debatiendo incluso si algo vale $10 o $15. Lynch también huyó de la ostentación habitual de vehículos de lujo y posesiones vanas. A lo largo de los años, se le ha visto al volante de autos modestos, modelos viejos e incluso un simple Toyota Prius.
Llegó a bromear con usar ese Prius para Uber por aburrimiento, pero en vez de gastar, invirtió, convirtiéndose tras su retiro en copropietario de los Seattle Kraken. Diversificó en equipos deportivos y lanzó negocios, construyendo un patrimonio sólido que perdurará mucho más allá de sus días en el campo. Suele dar consejos crudos a los novatos. Cuiden su dinero, les dice, y dejen de impresionar a gente que desaparecerá cuando se acabe la plata. Ryan Broyles. Ryan Broyles es uno de esos extraños atletas cuya riqueza marearía a cualquiera, pero cuya vida es sorprendentemente terrenal. En teoría, es un profesional inmensamente rico, receptor récord de la Universidad de Oklahoma y seleccionado en la segunda ronda por los Detroit Lions en 2012. En su carrera, acumuló más de $3.600.000 en contratos, con más de 1.400.000 garantizados. Pero si observaras su día a día, jamás lo adivinarías. Mucho antes de que llegara la fama, tomó una decisión consciente. Sus ganancias en la liga asegurarían su futuro, pero no cambiarían quién era ni cómo vivía. Creciendo en Norman, Oklahoma, aprendió el valor de la planificación y siendo novato, un asesor financiero le dio el consejo que cambiaría su destino. La lección fue simple. Calcula tus necesidades mensuales, establece un presupuesto rígido e invierte todo lo demás. Broyles lo tomó al pie de la letra. Él y su esposa, Mary Beth, fijaron un límite anual estricto de $60,000 para cubrir desde la vivienda hasta la comida. El resto, desde su salario hasta los patrocinios, se destinó a inversiones, cuentas de retiro y bienes raíces, blindando su seguridad financiera para siempre. Incluso mientras ganaba millones, la existencia cotidiana de Broyles se mantuvo notablemente humilde. Conducía una Chevrolet Trailblazer de 2005 que tenía desde la universidad y un Mazda 3, mientras su esposa usaba un Cadillac SRX. En las mudanzas, cargaba él mismo el camión de alquiler para ahorrar miles en servicios profesionales. El entretenimiento tampoco era un lujo. La pareja prescindió del cable por Apple TV y Netflix, y las cenas fuera de casa eran eventos raros y meticulosamente presupuestados. Hasta las vacaciones se planeaban con mentalidad austera, usando cupones y servicios de descuentos para estirar cada dólar. Su hogar en Dallas, Texas, aunque cómodo, reflejaba esa misma filosofía. Funcional, práctico y lejos de cualquier ostentación. Se sumergió en el mundo financiero, revisando inversiones a diario, aprendiendo de los mejores y aprovechando herramientas como el programa 401K de la liga. Esa disciplina fue su salvación cuando las lesiones cortaron prematuramente su carrera. Broyles hizo una transición suave al desarrollo inmobiliario, apalancándose en las inversiones realizadas mientras jugaba. Hoy, su patrimonio sigue creciendo, permitiéndole centrarse en su familia y negocios, libre de la asfixiante presión de la inseguridad económica. Cuéntanos qué piensas en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a NFL Rivals para no perderte nuestras próximas historias.